el título de la enseñanza de hoy es: vive adorando a Dios y confiando en su salvación. Ya no soporto, ya me quiero ir de aquí. Mejor vámonos mientras podamos. Esto se pondrá cada vez peor. Si pueden irse del país, háganlo. Esta semana he leído muchos comentarios como estos en redes sociales. Todos motivados por la falta de esperanza en el futuro de nuestro país. Por lo general, esta falta de esperanza viene por el temor de perder aquello que tenemos y hemos alcanzado, lo cual nos da satisfacción, comodidad, cierta estabilidad y placer. Pero ¿qué pasa cuando estas frases que muestran desesperanza y temor hacia el futuro son escritas en redes sociales por jóvenes cristianos? ¿Qué produce que un joven cristiano pierda la esperanza y viva con temor ante la situación social? Y lo más lógico es que muchas de las respuestas se van a centrar en las circunstancias, la situación política, económica, la insostenibilidad social, el aumento de la violencia, el desempleo, la impunidad, la injusticia, la corrupción, la violencia, el crimen, etc. Pero pasando de las circunstancias, que son muchas, hay una causa más profunda que tiene que ver con nuestro corazón, en el caso de que un joven cristiano viva con desesperanza y con temor. Y es que por un lado, vemos a Dios demasiado pequeño y dudamos que Él sea poderoso para salvar, incluso de la muerte o de la más grande adversidad que podamos enfrentar. Pero por otro lado, puede ser que esté sirviendo a dioses modernos como el materialismo, el consumismo y el hedonismo, que te lleven a estar solo en un punto en que tú quieras satisfacerte de todo lo que está a tu alrededor, pero sin tú realmente comprometerte con el Señor y por proclamar la palabra del Señor. Y el pueblo de Israel llegó a estar en una situación muy parecida durante el exilio. El pueblo de Israel durante el exilio babilónico, que duró muchos años, muchas décadas, llegó a pensar que su Dios era demasiado pequeño. Porque llegaron a creer que los dioses babilónicos habían derrotado al Dios de Israel. Por lo tanto, estaban tentados a adorar a estos dioses babilónicos. La semana pasada leíamos en Daniel capítulo 2 que el gran rey Nabucodonosor había dicho a Daniel: en verdad tu Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Y que luego de esto había promovido a Daniel para que estuviera en la corte del rey como gobernador de la provincia de Babilonia, y a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, como administradores de las provincias de Babilonia. Pero después de muchos años de esto, dice Daniel 3:1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Esta estatua de aproximadamente 30 metros y unos quizás 6, 7 metros, 30 metros de alto y unos 6, 7 metros de ancho, que quizás era más como una columna con una imagen tallada en la parte superior, representaba al gran rey Nabucodonosor, pero también representaba a sus dioses. 9 veces en el capítulo 3 se repite que Nabucodonosor levantó esa estatua de oro. Recordemos lo que aprendíamos la semana pasada, que en el capítulo 2, Daniel le dijo al rey que él representaba la cabeza de oro en el sueño que él había tenido, y que el Dios del cielo le había dado a él el reino, pero que sería reemplazado por un reino de plata, luego un reino de bronce y finalmente un reino de hierro con pies de hierro y arcilla. Pero lo que vemos acá es que el rey Nabucodonosor no iba a esperar a que su dinastía fuera derrocada. Él está desafiando en ese momento, al levantar esa estatua que lo representa a él y a sus dioses, una estatua completamente de oro, está desafiando al Dios del cielo. Y algo bien interesante es que la estatua fue colocada en la provincia de Babilonia. Esta provincia es la región de Sinar, lo vemos desde el capítulo 1 que se mencionó eso. Y ahí fue el mismo lugar donde se construyó
muchísimo tiempo antes la Torre de Babel. Recordemos que en la Torre de Babel muchos se levantaron en contra de Dios para hacerse un gran nombre por ellos mismos y no ser esparcidos por la tierra. Ese mismo orgullo que vimos en Génesis, en la Torre de Babel, es el que impulsa al rey Nabucodonosor. Él se va a hacer un gran nombre. Pero también vemos la misma motivación que lo impulsa. Él no quiere que su imperio se desmorone. Entonces, esa estatua dorada servirá para unificar su reino. Porque en su reino hay muchos súbditos de muchas naciones. Daniel 3, 2 al 3 dice: y el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron todos los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. ¿Qué está haciendo aquí el rey? El rey manda a llamar a todos estos oficiales de su reino, de su imperio, que ellos pertenecían a diferentes naciones, pueblos, lenguas, y provoca que ellos adoren a los dioses babilonios postrándose delante de la estatua. Con esto él quería mostrar que ellos eran capaces de renunciar a su nación y a sus propios dioses para ser fiel a Babilonia, al rey de Babilonia y a los dioses de Babilonia. Y entonces Daniel 3, 4 al 6 dice: y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Entonces todos tienen que postrarse de cara al suelo y adorar a la estatua. Es decir, que tienen que adorar a los dioses de Babilonia. Y aquel que se niegue a hacerlo será arrojado inmediatamente a un horno de fuego, el cual debe haber estado cerca de ahí porque el castigo iba a ser inmediato. Y seguramente era uno de los hornos que ocuparon para estar cociendo los ladrillos que fueron usados para hacer ese monumento. Pero el que desobedezca será echado en ese horno. Pero el que obedezca seguirá viviendo en el gran imperio de Babilonia, el cual ofrece una gran calidad de vida para todo aquel que se someta. Y así pasó. La orquesta tocó y los oficiales del rey, que venían de todos pueblos, nación y lengua, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ellos, como robots sin mente, todos estos funcionarios de distintas naciones cayeron y adoraron la estatua del rey y a los dioses babilónicos que representaban. Entonces, mientras el rey estaba viendo la llanura de Dura, todo lo que puede ver es esta masa de gente inclinándose, tendida boca abajo hacia la estatua adorada que él había levantado. Él estaba satisfecho. ¿Y qué pasó después? Lo que sucedió después es lo que nos va a ayudar a responder hoy cómo vivir en El Salvador en el 2021. Y es que en el 2021 en El Salvador, jóvenes, vive sin idolatría, adorando a Dios sin importar las consecuencias, confiando siempre en su salvación. Esto es la manera en que tenemos que vivir hoy y siempre. En primer lugar, tenemos que vivir sin idolatría. Daniel 3, 8 al 12 dice: sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso. No sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Entonces están acusando a los amigos de Daniel. Le están diciendo al rey, estos tres no te hacen caso a ti. Estos tres ni te sirven a ti ni a tus dioses. Entonces lo que está en juego no es simplemente la autoridad del rey, sino la lealtad religiosa y las creencias teológicas. Jóvenes, vivimos en un mundo rodeado de idolatría. Idolatría de diferentes cosas y manifestadas de diferentes maneras. Ídolos del deporte, ídolos tecnológicos, ídolos de moda, ídolos ideológicos. Idolatramos sistemas políticos, económicos, el dinero, posesiones. Algunos incluso pueden idolatrar la comida, el placer, el sexo, etc. Pero en estas últimas semanas, incluso meses atrás, en nuestro país, nuevamente vemos muy fuerte la idolatría al Estado, por ejemplo. Hace un par de años atrás, en Coramdeo, Pastor Javier definió la idolatría al Estado de la siguiente manera. La idolatría al Estado sucede cuando las personas se someten a las autoridades políticas con la esperanza de prosperar, estar seguros de gozar de libertades, confiando en que algún personaje político, sistema, ideología o partido es el instrumento que los llevará a gozar de una vida más justa, porque les han prometido darles aquellas cosas que son parte de las bendiciones que Dios promete dar a una nación que obedezca a su palabra. Y hemos estado viendo desde hace muchísimos años atrás de eso en nuestro país, pero en temporada electoral como que se recuerda este tipo de idolatría. Una de las razones de Dios, por las cuales Dios, mejor dicho, castigó a Israel en el exilio o al exilio, fue la idolatría que Israel tenía a los gobernantes, no solo a sus propios reyes, sino a los reyes de otras naciones poderosas con los que podían hacer alianzas. Ellos habían depositado en ellos sus esperanzas para ser protegidos. Confiaban en el rey de Egipto, en el rey de Asiria, en distintos reyes para también prosperar económicamente y gozar de paz social. Estos tres hebreos, Sadrac, Mesach y Abednego, sabían esto. Pero también sabían que lo que ellos estaban haciendo en ese momento se consideraba una rebelión peligrosa en los rangos más altos de Babilonia, la cual tenía que ser castigada inmediatamente para poner un ejemplo. Los amigos de Daniel no solo habían desobedecido el mandato del gran rey, sino que también han rechazado a los dioses de Babilonia. Entonces el rey les mandó a llamar y les preguntó lo siguiente que vemos en Daniel 3, 14 y 15. ¿Es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? En este punto, si tú fueras un israelita en el exilio, en este punto de la historia estarías nervioso y mordiéndote las uñas. Si es la primera vez que tú lees esta historia o escuchas esta historia, te preguntarías qué van a hacer los amigos de Daniel. Y algunos podrían pensar, si solo tiene que postrarse ante la estatua. No realmente, o sea, que lo hagan, pero que realmente ellos no van a estar adorando. No va a ser una adoración real. Porque de todos modos ellos saben que la estatua no es de un Dios real. Si pueden inclinarse ante la estatua y salvar su vida, ¿por qué no lo hacen? No le va a hacer daño a nadie. Además, así pueden seguir siendo parte de los oficiales del rey, viviendo bien, creciendo laboralmente, siendo respetados, siendo conocidos. Pero el mandamiento que Dios ha dado a su pueblo dice en Éxodo 25 y se repite en Deuteronomio 6:13, no te inclinarás ante ellos, hablando de ídolos, ni los adorarás. Entonces, ¿qué van a hacer estos tres judíos? Si obedecen el mandato de Dios, el rey los arrojará inmediatamente al horno de fuego ardiente. Y esa pregunta que le hizo al rey seguramente resonaba en sus mentes. ¿Quién es el Dios que te va a librar de mis manos?
Y el rey cree que la respuesta es obvia. Ningún Dios puede librarlos de las manos del gran rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ningún Dios lo hará porque ningún Dios es más grande que el rey Nabucodonosor ni que sus dioses. Ningún Dios va a poder salvarlos del fuego ardiente. ¿Qué harías tú? O mejor dicho, ¿qué haces tú cuando estás expuesto a la idolatría de cualquier tipo? Cuando estás seducido a idolatrar a los ídolos que te has levantado. Por un lado, como joven cristiano seguramente tú sabes que Dios es celoso y que debes adorarlo solo a Él. Pero por otro lado, la presión social de tus amigos, de tus familiares, de los medios de comunicación, en algunos momentos parece ser más fuerte y real que Dios y su palabra. Quizás estos tres judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, sentían el calor del fuego ardiente ahí, pero quizás no sentían la presencia del Dios de Israel con ellos. Asimismo, muchas veces la presión parece ser más fuerte y real que sus convicciones cristianas. Pero ¿qué haces en momentos así? ¿Qué haces cuando te ves tentado a adorar al ídolo de tu imagen en redes sociales, promoviéndote a ti mismo y autoexaltándote? ¿Qué haces cuando te ves tentado a adorar al ídolo del placer sexual ilícito, estando con tu novio, con tu novia, con amigos o amigas, o solo con tu teléfono en tu habitación? ¿Qué haces cuando te ves tentado a hacer tu ídolo el acumular más y más dinero para llenarte de todo aquello que tus ojos desean? ¿Qué haces cuando te ves tentado a hacer tu ídolo el sobresalir sobre todo en todas las cosas? Ya sea estudio o trabajo, porque así te harás un gran nombre, porque así serás reconocido y valorado, no importa lo que tengas que hacer para alcanzarlo. ¿O qué haces en este contexto electoral cuando te ves tentado a poner tu confianza en lo que X, candidato, partido, ideología te promete para que te vaya bien en El Salvador? Que te ofrecen paz, justicia o prosperidad. ¿Qué haces cuando te ves tentado a poner toda tu confianza en la política salvadoreña? ¿O qué haces cuando en cualquiera de estos casos vienen a tu mente los pensamientos de: si todos los demás lo están haciendo, ¿qué hay de malo en que yo lo haga también? Quizás nadie se va a dar cuenta. Al final así voy a poder seguir viviendo sin que me molesten. Pero jóvenes, es en momentos así en los que debes de recordar que has resuelto vivir para Dios y por lo tanto debes de vivir sin idolatría. Pero la gran pregunta que puede surgir ahorita es: pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer para vivir sin idolatría? En segundo lugar, lo que vamos a aprender hoy a través de esta historia es que para vivir sin idolatría también tienes que vivir adorando a Dios sin importar las consecuencias. Tienes que resolver vivir adorando a Dios sin importar las consecuencias. Sadrach, Mesach y Abednego tenían que tomar una decisión: obedecer a Dios o salvar su vida adorando la estatua dorada que representaba al rey y a sus dioses. Leamos lo que pasó en Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Ellos creen en Dios y confían en Dios, pero ellos no saben si la voluntad de Dios va a ser librarlos o no de esa situación. Pero aún así deciden adorar a Dios hasta las últimas consecuencias, que en este caso significaba la muerte. Porque su lealtad a Dios está por encima de su propia comodidad, de su bienestar, de su posición social, de sus riquezas que podían tener en Babilonia, incluso de su propia vida. Ellos obedecen la ley de Dios no porque sepan y estén seguros que Dios los va a librar. Obedecen la palabra de Dios no porque valga la pena por una recompensa para ellos.
Obedecen a Dios simplemente porque han decidido ser fieles a Dios. Serán leales y fieles a su pacto con Dios, pase lo que pase. Ellos no van a adorar a los dioses de Babilonia. Solo adorarán a Dios sin importar las consecuencias. Y entonces leemos en Daniel 3, 19 al 23 que entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que acostumbraba calentar. Y mandó que algunos valientes de guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero esos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Pasó. Dios no lo liberó en ese momento. Ellos quizás esperaban que Dios hiciera algo milagroso que convenciera al rey, pero no pasó. Fueron echados con todo y sus ropas, que iba a hacer que se quemaran más rápido. Pero ellos decidieron adorar a Dios hasta las últimas consecuencias. ¿Es posible hacer esto? ¿Es posible adorar a Dios aun si tu vida está en juego? ¿Habrá personas que en estos tiempos estén dispuestos a hacer esto? Sí. La historia de la iglesia lo confirma. Aún actualmente hay cristianos perseguidos por regímenes totalitarios de ateos como en Corea del Norte o por regímenes religiosos como en Pakistán o en la India. Pero ¿cómo pueden hacer esto estas personas? ¿Cómo pueden vivir de tal forma que adoren a Dios sin importar las consecuencias? Solo conociendo que Dios es digno de adorar, que solo Él es digno de temer, que Él es el Dios creador, todopoderoso, sabio, santo, justo, pero que también es Dios de gracia y misericordia. Solo teniendo la conciencia y la seguridad que Él por amor nos redimió por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Y que por medio de Cristo Él nos ha hecho sus hijos y siervos. Y que por lo tanto tenemos que adorarlo sin importar las consecuencias. Y es que Jesucristo mismo dijo a sus discípulos en Mateo 10, 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y es por eso que aún hoy muchos de nuestros hermanos en Cristo que están siendo sometidos a decisiones como estas, deciden adorar a Dios hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un himno muy famoso que se llama Yo he decidido seguir a Cristo? ¿Quién no han escuchado? Levanten la mano. Yo no sé cuántos de ustedes saben la historia de este himno. En la década de 1880, en la India, un misionero galés que había sufrido una severa persecución finalmente vio sus primeros convertidos en un pueblo particularmente brutal en la provincia india de Assam. El esposo y la esposa con sus 2 hijos ya profesaban su fe en Cristo y fueron bautizados. Entonces los líderes del pueblo, en donde se practicaba una de las formas más opresivas del hinduismo, decidieron hacer un ejemplo del hombre. Arrestaron a la familia y le dijeron al hombre que renunciara a Cristo, o si no vería a su esposa y a sus hijos asesinados de enfrente de él. Y lo que les voy a seguir contando fue respaldado por testigos que vieron eso y que se lo contaron a misioneros galeses. Entonces los informes dicen que cuando se le pidió al hombre retractarse o ver a sus hijos asesinados, el hombre respondió: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y entonces mataron a sus hijos enfrente de él. Luego el jefe del pueblo amenazó con matar a su esposa.
aquel hombre creyente, aún después de haber perdido a sus 2 hijos y estando a punto de perder a su esposa, continuó diciendo: aunque nadie se me una, lo seguiré. No hay vuelta atrás. La esposa murió también atravesada por las flechas. El jefe pidió entonces por última vez que negara su fe y que viviera. El hombre dijo alegremente estas últimas palabras, entonó estas últimas palabras: la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí, no hay vuelta atrás. Y entonces también lo mataron. La historia dice que después de un tiempo, el jefe de la aldea dijo, recordando la fe de este hombre: yo también pertenezco a Jesucristo. Y así comenzó un gran avivamiento en toda esa aldea y toda la aldea se convirtieron a Cristo. Y es que, jóvenes, no importa las circunstancias ni las consecuencias, cada vez que decida adorar a Dios, Él será glorificado. Pero ¿cómo podemos adorar a Dios así? ¿Cómo adorar a Dios sin importar las consecuencias? La respuesta es: vive confiando siempre en su salvación. Vive confiando siempre en su salvación. Los 3 amigos de Daniel fueron lanzados al fuego con sus ropas puestas, y así serían consumidos más rápido por las llamas. Pero el narrador lo que hace es poner nuestros ojos hacia el rey que está mirando a través de la abertura en el fondo del horno, y dice en Daniel 3, 24 27: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se unieron para ver a estos hombres. Cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. ¿Qué estaba pasando ahí? 3 hombres arrojados al fuego, ahora hay 4. Los 3 estaban atados, ahora están desatados y caminando en medio del fuego. Y cuando salen no resultan heridos. Mientras los soldados más fuertes, con solo echarlos, fueron incinerados en el horno. Pero el cuarto tiene la apariencia de un dios. ¿Quién es esta cuarta persona? En el versículo 28, más adelante, el rey explicará que Dios envió a su ángel para liberar a sus siervos. Tengamos en cuenta que el rey vio a 4 hombres destados caminando en medio del fuego. Esto es bien interesante porque no nos da ninguna indicación de que los 3 hombres fueran rescatados de caer en el fuego. Ellos cayeron en el fuego. Lo que la historia nos dice que hay un ser divino con ellos mientras ellos estaban en el fuego. Se encuentran con la presencia divina en medio del fuego. Entonces el rey los manda a llamar. Y vuelve a convocar a algunos de sus oficiales para examinar a estos 3 hombres. Estos mismos oficiales fueron los funcionarios que sí cayeron rendidos ante la estatua cuando sonó la música. Y ellos fueron los testigos de un milagro increíble realizado por el Dios Altísimo. Y es que aquí Dios le estaba mostrando al rey Nabucodonosor quién está realmente a cargo. El rey se había jactado: ¿quién es el que te va a librar de mis manos? Pues el Dios de Israel los liberó, no solo de las manos del rey, sino del fuego. Dios hubiera podido apagar el fuego, claro que hubiera podido hacerlo.
Pero en vez de apagarlo, Él decidió que su presencia estuviera con ellos en el fuego. Y el mensaje es claro. El Dios soberano de Israel puede liberar a sus hijos oprimidos que se niegan a servir a otros dioses. En la Biblia, jóvenes, vemos que la presencia de Dios siempre ha estado para librar a su pueblo. Al principio de la historia de la redención, Dios envió a su ángel para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, nación a la cual Moisés llamó en Deuteronomio 4:20 el horno de hierro. Más tarde, Dios prometió liberar a su pueblo del exilio en Babilonia, al que Isaías llamó el horno de la adversidad. Mientras Israel estaba en el exilio, para recordar esta gran verdad, Dios envió a su ángel para liberar a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego que había hecho Nabucodonosor. Pero en la plenitud de los tiempos, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su único hijo para salvar a su pueblo del horno del infierno. Jesús dijo que al final de los tiempos pasaría lo siguiente, que está en Mateo 13, 41 al 43. El Hijo del Hombre, y es sumamente interesante porque el Hijo del Hombre, la única vez que se menciona en el Antiguo Testamento es en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 7. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino todas las causas del pecado y de los malhechores y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y esta frase, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, es muy parecida a una frase que está escrita casi al final del libro de Daniel en el capítulo 12. Y es que, jóvenes, ¿qué les quiero decir con todo esto? La forma de ser leales a Dios, adorándolo sin importar las consecuencias, es confiando en la salvación recibida en Cristo. En medio de la desesperanza y el temor que pueda venir a tu vida por la situación económica del país, por la situación política, por la falta de empleos, por la delincuencia, por la misma pandemia, confía en la salvación que has recibido y recuerda que con esa salvación has recibido la mayor bendición que una persona pueda recibir: la presencia de Cristo en ti. Si Jesús es poderoso para salvar, también lo es para sustentarte en medio del sufrimiento o en cualquier circunstancia en que te encuentres. Por tanto, no confíes en ninguno de tus ídolos para tu propio bienestar. En este contexto electoral, joven, no confíes en que la política, un partido o personaje político, un sistema ideológico, económico o el Estado te dará aquello que solo Jesucristo puede darte como parte de su bendición. Confía solo en Dios. Vive para adorar solo a Dios. No vivas adorando ídolos. ¿Y cómo termina la historia? Daniel 3, 28 al 30 dice: habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas de escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El mismo rey que preguntó: ¿y qué Dios será el que libre de mis manos? Ahora dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos confiando en él. El mismo rey que decretó que todo pueblo, nación y lengua se postre y adore la estatua, si no sería echado al horno de fuego, ahora él decretó que todo pueblo, nación y lengua que blasfeme contra el Dios de los judíos será castigado, porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Porque Dios siempre va a ser glorificado. Dios siempre va a ser exaltado. Joven, para terminar, esa historia tiene que animarte a que tú hagas resoluciones en tu vida.
Esta historia te tiene que animar a proponerte lo siguiente. En primer lugar, huye de la idolatría y permanece fiel a Dios. En segundo lugar, ama la palabra y estúdiela, porque solo así conocerás más a Dios y lo adorarás más. Y en tercer lugar, ríndete diariamente a Dios en oración, para que tengas una mayor conciencia de su presencia contigo. Puede que Dios no te quite de la persecución o del dolor o del sufrimiento, pero lo que sí puede estar seguro es que Dios estará contigo en esa persecución, en ese dolor y en ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo vivir en El Salvador en el 2021? Vive sin idolatría, adorando a Dios sin importar las consecuencias, confiando siempre en su salvación. Vamos a orar.